Uno de los argumentos más repetidos por aquellos que desean la destrucción de Israel es que Israel es un Estado ilegal. No existe ninguna base legal para afirmar tal barbaridad. Pero igual hablan. ¿Por qué? Porque hablar es gratis. Hay quienes afirman que los antiguos judíos no poseían ningún derecho a la tierra, ya que la conquistaron de los pueblos antiguos cananeos, por la fuerza. Y eso está prohibido por la ley internacional. Lo que hacen simplemente es transpolar conceptos legales propios del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial como si tuviesen vigencia para los días en que todas las naciones conquistaban territorios por la fuerza. Decir que las reglas modernas se aplican para el siglo XIII antes de la era cristiana es surrealista y ridículo. Los judíos fueron el último pueblo aún hoy existente que conquistó la tierra de Israel. Anteriores pobladores desaparecieron con el correr de los años. El pueblo judío durante las conquistas que sufrió el país no cesó nunca de reclamar su pertenencia al mismo. Podemos decir que si la conquista por medio de la guerra está reconocida en la legislación internacional como uno de los factores que otorgan a un pueblo el derecho a poseer un territorio determinado, este derecho primario pertenece a los judíos. En la actualidad, ciertos portavoces pro-palestinos afirman que, aunque puede ser que los judíos hayan sido los dueños de la tierra de Israel en el pasado, ellos perdieron tal derecho al abandonar sus posesiones durante siglos. Debemos tener en cuenta 4 realidades a la hora de responder a este punto. Primera realidad. Siempre vivieron judíos en la tierra de Israel. En el pasado, la población general de lo que hoy es Israel era muy reducida. Se calcula que los judíos en 1517 alcanzaban las 5.000 almas, mientras que los no judíos sumaban otras 290.000 personas. Casi 400 años más tarde, en 1882, al comenzar la ola migratoria de los judíos a Israel, esta minoría alcanzaban las 24.000 personas, mientras que los no judíos eran nada más que 276.000 seres humanos. Los no judíos siempre vivieron en Israel. Aunque eran poco más, también eran muy pocos los no judíos que eran parte de un imperio, mameluco u otomano, y nunca se denominaron a sí mismos como palestinos. Segunda realidad. La presencia judía y los derechos judíos también fueron testimoniados por historiadores árabes que no poseían una agenda cleptohistórica, como la que vemos en la actualidad. Ibn Khaldún, uno de los más acreditados historiadores árabes, escribió en el año 1377: la soberanía judía en la tierra de Israel dura por más de 1400 años. Fueron los judíos los que implantaron la cultura y las costumbres del asentamiento permanente. Tercero, si alguien no desarrolló la tierra y la abandonó, fueron justamente los gobernantes árabes musulmanes de Israel. Testimonio de semejante abandono lo vemos en el libro The Innocents Abroad, del año 1867, del genial Mark Twain. No hay ni una aldea solitaria a través de toda la extensión, Valle del Jezreel, Galilea, no por 30 millas en cualquier dirección. Uno puede recorrer 10 millas en la región sin ver un alma viva. Para experimentar el tipo de soledad que causa tristeza, ven a Galilea. Nazaret es abandono. Jericó yace en desolada ruina. Belén y Betania en su pobreza y humillación, desposeídas de toda criatura viviente. Una región desolada cuyo suelo es rico, pero completamente despojado de todo. Una expansión silenciosa, lúgubre, una desolación. Nunca vimos un ser humano en todo el recorrido. Difícilmente se ve un árbol o un arbusto en algún lado. Incluso el olivo y el cactus, aquellos amigos del suelo árido e indigno, han desertado. Palestina yace en silencio y cenizas, desolada y desamorada. La tierra en Palestina carece de gente que pueda cultivar su suelo, contó el arqueólogo británico Thomas Shaw a mediados del siglo XVIII, para agregar: Palestina es una tierra arruinada y desolada. El conde Constantin François Volnau, autor e historiador francés del siglo XVIII, contó: los árabes mismos no pueden ser considerados sino residentes temporarios. Plantaban sus tiendas en los campos o construían sus lugares de refugio en las ruinas de las ciudades. No han creado nada allí. Siendo extranjeros en esa tierra, nunca lograron ser los propietarios. El viento del desierto que los llevó allí también un día se los llevará a otra parte, sin que hayan dejado alguna señal de su pasaje.
Si hay alguien que abandonó Israel, fueron los gobernantes y pobladores árabes. Por último, la intención es decir que los pueblos judíos que siempre vivieron en Israel renunciaron a sus derechos, y estos prescribieron de acuerdo al principio de dereliction. Dereliction es el acto de dejar, con la intención de no reclamar o reanudar un abandono total. El conocido jurista internacional Lawrence Oppenheim, en su libro Legislación Internacional, volumen primero, artículo 247, escribe: abandono del país, dereliction, quita el derecho de pertenencia al pueblo que la abandona. Esto se debe al hecho que el Estado que gobierna el territorio referido lo deja y se aleja de él eternamente, y por ello renuncia a ejercer sobre él su gobierno. Sin embargo, para perder un territorio por dereliction, se requiere primeramente un abandono real, y en segundo, la intención de renunciar completamente a ejercer sobre él su dominio. El solo alejamiento no es considerado como dereliction, toda vez que se pueda suponer que los dueños del territorio cuentan con los medios y la voluntad de volver a poseerlo. Según esta definición, dudosamente se puede decir que los judíos perdieron sus derechos por dereliction, primeramente porque no se trata de un abandono total, ya que durante todas las generaciones hubo judíos y comunidades judías en Eretz Israel. Segundo, en lo referente a renunciar a la posesión de la tierra y en última instancia gobernarla, no sucedió así con el pueblo judío. Los judíos que la abandonaron lo hicieron porque fueron expulsados de ella por la fuerza y no porque quisieron hacerlo. Siempre hubo intentos, a veces exitosos, de volver y asentarse en ella. Los derechos de un pueblo son legales cuando organizaciones internacionales con autoridad legal reconocen dicho derecho. El objetivo central del movimiento sionista era el de asegurar al pueblo judío un hogar nacional propio y reconocido internacionalmente. Este objetivo fue parcialmente logrado en 1917 con la Declaración de Balfour. Por primera vez, una potencia mundial, Gran Bretaña, declaraba su apoyo a la renovación del hogar nacional judío en Eretz Israel. Esta declaración adoleció de varios defectos y puede ser considerada como un acto imperialista, ya que Gran Bretaña no estaba autorizada a entregar una tierra que no era de ella. Además, tal declaración no contenía ninguna referencia al derecho del pueblo judío a la tierra de Israel. El reconocimiento internacional más importante se gestó durante la Conferencia de San Remo de 1920, en la carta por la cual la Liga de las Naciones, un organismo internacional que abarca a la mayoría de los estados de esa época, ponía Eretz Israel bajo el mandato británico para que dicha potencia concretase lo redactado en la Declaración Balfour. En la Carta del Mandato se destacan, entre otras cosas, la relación histórica entre el pueblo judío y la tierra de Israel. El principal defecto es que no se mencionaba la necesidad de establecer un Estado. Sin embargo, esto fue corregido por las Naciones Unidas, en la decisión que adoptó la Asamblea General de dicha organización el 29 de noviembre de 1947, y por la cual se decidió levantar en Eretz Israel dos estados, uno judío y otro árabe. La creación de un Estado judío se efectivizó y luego recibió el reconocimiento del mundo. Con esta decisión y con la aceptación de Israel como miembro de las Naciones Unidas unos meses más tarde, se concretó el objetivo central del movimiento sionista acerca del reconocimiento internacional de las legítimas aspiraciones del pueblo judío sobre su tierra. Pedir la destrucción de un Estado reconocido y miembro de las Naciones Unidas es una clara violación de la Carta Fundacional de la ONU. El único que está proponiendo violar la ley internacional es quien rechaza los derechos legales de los judíos sobre la tierra de Israel.